El presidente de la República, Lenín Moreno, calificó de ruin a las acciones de personas que, sin cumplir los requisitos, han accedido al carnet del Ministerio de Salud Pública para acogerse a los beneficios de ciudadanos con discapacidad. Ante estas denuncias, dispuso la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos, la retención de los vehículos importados con carnets fraudulentos y la investigación y sanciones para los responsables. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Vamos a analizar este tema polémico, antiético, de moral y por supuesto que riñe con las leyes, por tanto pueden haber delitos, con la doctora Paulina Araujo. Ella es abogada penalista en libre ejercicio. Doctora Araujo, bienvenida a Notimundo, le saluda Freddy Paredes, muy buenas tardes. ¿Nos escucha, doctora? No tenemos su audio, doctora, no sé si lo revisa, por favor. Estamos con la doctora Paulina Araujo, no le escuchamos lo que usted dice, seguramente no está habilitado el audio de su computador. Vamos a ver si el problema es aquí o allá. No le escuchamos, doctora. Vamos a volver a hacer la conexión vía Zoom para poder dialogar con la doctora Paulina Araujo. Ella es abogada penalista en libre ejercicio. Hemos requerido su criterio porque evidentemente en esta entrega fraudulenta de carnés de discapacitados hay figuras delictivas de asociación ilícita, de defraudación tributaria cuando se traen vehículos con exoneración de impuestos por esta causa. Hay también la posibilidad de que personas con este carnet entregado fraudulentamente hayan obtenido beneficios de las empresas o del sector público en su jubilación. En fin, hay, si no me equivoco, más de 30 beneficios que otorga la ley de discapacidades de acuerdo con el grado que presenta cada persona. Nos indican que está restablecida la comunicación, está aprobado el audio. Ahora sí le damos paso a la doctora Paulina Araujo. Doctora, bienvenida nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahora sí la escuchamos. Doctora, yo decía que este tema, obviamente, aparte de ser antiético, inmoral, me refiero al uso fraudulento de estos carnés, también tiene implicaciones de carácter legal porque hay comisión de delitos. Por eso le queremos consultar a usted cuáles son las figuras delictivas que se pueden evidenciar con el mal uso de esta certificación. A ver, antes de darle mi respuesta en el ámbito penal, hay que diferenciar varios momentos, porque ya todo el Ecuador ha constatado que al parecer hay un grupo de personas que sí tienen una condición de discapacidad, pero de las cuales uno le queda la duda si la utilizaron de manera legítima. ¿Por qué tuvieron acceso a ese carnet de una manera mucho más pronta que otras personas que han debido esperar años? Ese es un panorama. Y otro, el claramente delictivo de personas que no tienen ninguna condición de discapacidad y han falsificado la misma, han usado dolosamente ese documento y luego han defraudado al erario público, es decir, han cometido delitos aduaneros. Sí, en contubernio con servidores públicos, pero son estos dos grandes grupos que debemos abordar. Porque me ha llamado mucho la atención, primero, que altas autoridades del Estado han incluso han amenazado que van a poner procesos a periodistas que han sacado a la luz ciertas situaciones, cuando si son funcionarios se someten al escrutinio público. ¿Para así qué es, se metieron lamentablemente a es así. Es así. Ellos tienen que transparentar todas sus acciones sin sentirse ofendidos. Pues bien, las personas que tienen el carnet de discapacidad y que dicen que si la tienen, la han verificado, perfecto. Es decir, han dado la contestación de que se importaron un auto o que han pedido rebajas en ciertos servicios,
con el carnet en la mano. Pero parece que esas personas desconocen que la Ley Orgánica de Discapacidades también tiene artículos que no leen. Tiene el preámbulo, que es el propósito de la ley. La ley también tiene fines. La ley también tiene principios. Porque la ley, ¿qué es lo que busca? Ante todo, que las personas con discapacidad no vean restringida su capacidad biológica, psicológica, asociativa, para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Eso dice la norma. Adicionalmente, parece que desconocen que hay una institución que se llama abuso del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Una situación que se da cuando el titular de un derecho, entiéndase los que tienen este carnet, y partamos de que sí tienen la condición de discapacidad, han actuado de modo tal que su conducta concuerda con lo que concede la facultad en la ley, pero su ejercicio, el ejercicio de ese derecho, resulta contrario a la buena fe, a las buenas costumbres, a la ética. Y decir ética no es decir poco. Ética, ¿qué supone? Pensar en la persona en sociedad. Que si yo voy a ejercer ciertos derechos, ciertos privilegios que me da la ley, no quiere decir que yo tendré que satisfacer ya no solo necesidades básicas, sino que voy más allá en detrimento al contexto social del Ecuador. Pero aquí hay un problema, doctor Araujo, es el hecho de que esa certificación, fraudulenta o no, le acredita a la persona que la porta, que la tiene, una serie de beneficios que al hacerlos uso no estarían infringiendo la ley. La ley seguramente la infringieron al comprar el carnet sin ser personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero no al hacer uso de él cuando ya están amparados por la ley. No sé si se puede establecer una diferencia ahí. La diferencia parte de lo que le he dicho. Tenemos que leer toda la ley de discapacidades, no solo el artículo que le concede los privilegios y las exenciones tributarias. La ley, ¿qué me dice? En la definición básica, en el artículo 6 de lo que es una persona con discapacidad, le coloca que las discapacidades pueden ser físicas, mentales, intelectuales, sensoriales. No en vano, le damos más derechos. ¿Para qué? Para que pueda ejercer, le leo textualmente, una o más actividades esenciales de la vida diaria. De ahí que, si es que yo hago una interpretación tratando de guardar equidad y equilibrio social, es que si tengo una discapacidad, las exenciones tributarias tendrían relación a la misma. Pero aún asumiendo que ellos tienen y se amparan en la ley me permite, sí realmente es muy lamentable ver que las autoridades, que son las llamadas a dar ejemplo, con conductas no solo legales, sino éticas, conductas que demuestren que se piensa en todo el conglomerado social. Mire usted cuántas personas, niños, adultos mayores, que han dicho que se demoran años en obtener este carnet, pero aquí parece que los obtenían muy rápido, se lo utilizaba no tanto para actividades esenciales de la vida diaria, porque una actividad esencial de la vida diaria no sé si requiera un auto de alta gama, ¿no? Pero eso nos plantea... Ya le digo, si bien esas personas no responderán en el ámbito penal porque no hay un delito per se, eso no quiere decir que no tengan una responsabilidad social, que decir política, de cómo al parecer descontextualizaron una norma, abusaron del derecho. Tenían el derecho, pero su ejercicio dista de la elemental ética o convivencia que se espera en la sociedad ecuatoriana. Pero esto nos plantea otro problema, otro punto de análisis, doctor Araujo, y es el hecho de que
quizá la ley abre la puerta mucho para este tipo de cosas. No quiero decir que en el arca abierta el justo peca, no va por ahí el comentario, sino en el sentido de que, por ejemplo, uno de los beneficios para las personas que tienen discapacidad es poder importar vehículos sin aranceles. Yo puedo entender que eso ocurra con personas que tengan una discapacidad en la movilidad, es perfectamente entendible, necesitan tener un vehículo, si ese vehículo es muy caro en el Ecuador, pues que tengan una rebaja arancelaria para que puedan movilizarse. Creo que ese es el espíritu de la ley. Pero una persona que padece problemas auditivos o visuales o cualquier otro tipo de problemas no necesariamente tiene que poder importar un vehículo sin aranceles, es decir, la puerta es bastante abierta para este tipo de cosas. Por eso es que uno, ¿qué es lo que espera? O sea, la ley tiene un espíritu que pido que lo conecte con el artículo 6. ¿Para qué se les da todos los beneficios adicionales a las personas que tienen condición de discapacidad para que puedan ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria? Si bien qué es lo digno o lo esencial puede diferir de cada persona, estamos en el Ecuador. Situémonos una actividad esencial en el cuando hay muchas personas que no logran acceder a salud, a tratamientos, niñas y adolescentes con discapacidad que tienen doble vulnerabilidad y derechos prevalentes, esperan años por tener el carnet y aún teniendo el carnet no sienten que hay ese equilibrio en sus derechos para tener una vida digna. De ahí que, insisto, si ahora salen, es que la ley me permite traerme autos, no me dice ni siquiera un máximo, un mínimo, bueno, lea toda la ley. Por último, las leyes parten de la lógica, no se necesita ser abogado para saber que si hay una ley orgánica de discapacidades es porque se quiere dar derechos adicionales a un grupo vulnerable. No es dar beneficios extra para abusar del derecho. Ahora, doctora, este tema ha indignado a todos los ecuatorianos, a unos más, a otros menos, a quienes tienen familiares cercanos con algún tipo de discapacidad y, como usted nos ha dicho, han padecido por obtener un carnet que así lo certifique, y más aún quienes ahí ya tienen ese carnet han padecido por encontrar un beneficio para actividades esenciales, como usted lo anota, y vemos ciudadanos que aparentemente no tienen ningún problema, que ostentan un carnet de discapacidad y se benefician de estos derechos que se les entrega a las personas que padecen una discapacidad. La pregunta es, ¿van a poder ser enjuiciados penalmente? ¿El Estado, a través de las investigaciones, la Fiscalía, les hará devolver los aranceles no pagados a quienes así lo hicieron de manera fraudulenta al importar vehículos? Esto es lo que quieren saber los ciudadanos. Mire, ya el presidente de la República y varias carteras de Estado han dicho las directrices que se va a dar. Claro, aquí van a paralizar todo, van a perjudicar a personas con discapacidad para empezar a descubrir estas anomalías. Si es que se llega a detectar que desde el origen, es decir, el Ministerio de Salud se inventó la discapacidad o teniendo la discapacidad de la persona, se inventó el porcentaje de la misma, usted tiene delito de falsificación de documento público. Claro, pero ahí le acusarían a quien emite ese documento. Es que el mismo tipo penal también le dice que tendrá la misma pena quien hace un uso doloso del documento falso. Son dos delitos, la falsificación per se y quien usa dolosamente a sabiendas que es falso ese documento público. La pena es de 5 a 7 años. Y luego, ya cuando usa dolosamente, entrarán delitos conectados a defraudaciones aduaneras. ¿Por qué? Porque sin tener el por qué tener la exención o la rebaja, buscó beneficiarse de la misma. Y el tema de la retroactividad, doctora, en este caso, porque
esta persona importó el vehículo el mes pasado y ahora el juez decide que califica de uso doloso de documento falso por un lado y de falsificación de documento por el otro. Sí, es posible, sí, aplicar el tipo penal concretamente del artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Se deberán iniciar los procesos penales, se deberá verificar que efectivamente no tenía la condición de discapacidad y la usó dolosamente, y lo que más duele, han reducido el debate de obtener un carnet de discapacidad para traer carros. Cuando créanme que las personas que tienen una condición de discapacidad, en lo menos que estarán pensando es en el auto de alta gama, porque lo que quieren es tener salud, su integridad, tener espacios inclusivos. Ecuador es un país tremendamente poco inclusivo. Se ha ido logrando que se pongan rampas, escuelas para niños con capacidades especiales que se sientan incluidos. De ahí que mire usted, el debate nos duele tanto porque ahora ya están saliendo que hay abogados en libre ejercicio que tenían también, que hay futbolistas a quienes también les daban un carnet de discapacidad. Y al parecer eran los autos o beneficiarse dolosamente de pagar menos que el resto. Es ese timo, el creer que echa la ley, echa la trampa, lo cual nos muestra una descomposición ya a todo nivel. Se hizo del Estado y de las leyes prácticamente el botín para beneficiarse las personas que no lo merecen, y en desmedro de quién, para quienes sí se creó esta ley. De ahí que a mí me gustó mucho y es muy preciso y puede hablar con conocimiento de causa la ex asambleísta Kronfeld, en donde ella no tiene empacho en decir, el problema no es de la ley, el problema es de la corrupción enquistada en quienes operan estas leyes y reglamentos y quienes encontraron la manera de hacer un negocio ilícito de algo tan delicado como es el ejercicio de los derechos. Ahora, doctor Araujo, ¿cómo hacer una pericia para utilizar un término legal que permita identificar a aquellas personas sin perjudicar a quienes sí tienen una discapacidad? Puede no ser necesariamente evidente la discapacidad, puede esta interrumpir las actividades o aminorar la condición de las actividades que realiza una persona. No tenemos por qué evidenciarlo físicamente, pero la pregunta es cómo explorar los beneficios que han tenido todas estas personas sin que se afecten justos por pecadores. Sí, exactamente, mire, la ley y la reglamentación vigente al día de hoy le dice todos los pasos y verificaciones que se tiene que cumplir. Hay valoraciones psicológicas, hay valoraciones médicas, hay una reglamentación, pero habiéndola se la saltaron, habiéndola y aún habiéndolo observado nos damos cuenta que el trato era disímil, era distinto. Rapidez y prontitud para autoridades o personas con poder económico y siempre dejando de lado al resto. Si usted se da cuenta, el problema no es de tener una normativa, la normativa la hay, pero está tan descontextualizado ya la manera de operar del Estado ecuatoriano, sea de funcionarios, sea de ciudadanos, porque quienes están en este debate siguen siendo ciudadanos ecuatorianos. Yo les digo, basta de pretextos, porque las autoridades son muy buenas para dar pretextos, intentan tener respuesta a todo para victimizarse. No, señor, las leyes tienen un sentido. No se necesita ser abogado para darse cuenta para qué sirven los beneficios de una ley orgánica de discapacidades, por favor. Y bien, usted muy bien ha traído a colación, no toda discapacidad es física. La ley también reconoce una discapacidad mental, intelectual, psicológica. Pero para eso está la reglamentación que sea verificada con prolijidad, con funcionarios públicos que cumplen sus tareas. De ahí que a mí sí me preocuparía que ahora paralicen todo
una nueva reglamentación, pero sean los mismos funcionarios que se han prestado a colocar hechos que no se corresponden a la realidad. Ve que el problema no es tanto de leyes, el problema es quién opera esas leyes y quienes, al parecer, saben muy bien la ley para trampearla. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, el criterio técnico jurídico de la doctora Paulina Araujo alrededor de este tema, uno más que está escandalizando a la sociedad ecuatoriana sobre el mal uso, el uso fraudulento de estos carnets de discapacidad con los cuales se benefician fraudulentamente muchas personas que no necesariamente tienen alguna discapacidad. Doctora Araujo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted, Freddy. Una muy buena noche a toda la audiencia. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata.